Saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Saludamos también a los hermanos que están junto con nosotros por la Radio Manaim y vía satélite, que están en comunión con nosotros, participando de la misma bendición. Invito a la iglesia a ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18, a partir del primer versículo. Evangelio de Lucas, capítulo 18, a partir del primer versículo. Nos enseña la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar al Señor. Señor Dios, nosotros te glorificamos, bendecimos tu nombre, porque el Señor nos ha sustentado, nos ha bendecido maravillosamente, y traemos nuestro corazón con gratitud a ti por esta fe que un día el Señor nos dio y que el Señor nos ha renovado cada día en nuestras vidas. Y pedimos que estés haciendo esto en esta noche. Renueva la fe en nuestros corazones. Oramos así en nombre del Señor Jesús. La iglesia puede tomar asiento. El texto bíblico, Él nos habla que la razón de esta parábola es el deber de orar siempre, sin nunca desmayar. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, habla de una necesidad de orar sin cesar. Orar sin cesar. El Señor Jesús también dijo: orar para no caer en tentación. ¿Y cómo es que alguien puede orar sin cesar? ¿Cómo voy a orar sin parar de orar? Y el Señor usó para ilustrar esta necesidad del hombre de orar. Él usó una parábola diciendo la necesidad que es semejante a una viuda que iba siempre a un juez y ella clamaba por justicia a este juez. Y el juez era un hombre inicuo, un hombre sin temor de Dios. Pero él dijo: yo voy a responder a esta viuda, voy a atender su pleito para que ella deje de importunarme. Y el Señor dijo: sí, oí lo que dijo el juez injusto, yo voy a hacer justicia a ella. Él es injusto, pero va a hacer justicia para que ella deje de clamar por justicia. Y dice así: y Dios no hará justicia a sus escogidos. Entonces hay una primera cosa maravillosa para nosotros. Tú eres uno de estos, de sus siervos. Dios escogió. ¿Tú sientes esto en tu corazón? Ese privilegio de decir: Dios me escogió. Y lo maravilloso es que nosotros sabemos por qué Él nos escogió.
Pero la palabra de Dios nos da una certeza. Él nos amó primero. Nosotros no conocíamos, pero Él nos conoció, nos amó y nos escogió. No sabemos por qué, pero tenemos en nuestro corazón una gratitud y una confianza en Él. Confiamos en Él. El Señor me escogió. Y cuando uno dice que el Señor lo escogió, nosotros sabemos de una verdad. La Biblia dice así: la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Cuando el Señor te escogió, tú oíste la palabra. La palabra halló lugar en tu corazón. ¿Y la palabra es tipo de qué? De la semilla que cayó en buena tierra. Y esa semilla hizo nacer vida en ti. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Esta palabra un día penetró en tu vida. Y a través de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, Dios nos transformó. Entonces Dios te escogió y la palabra de Él generó vida en ti. La palabra de Dios, ella tiene este poder. La palabra de Dios tiene todo el poder y ella te dio esta vida. Y dice la palabra: por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos mediante la fe. Es esto. No viene de vosotros. Esto no vino de nosotros. Pero el Señor nos dio esta fe. Esa fe que vino de la eternidad. Esa palabra de Dios que vino de la eternidad y generó la fe en nuestro corazón. Y ahora, justificados por Él, nosotros vivimos por la fe, porque el justo vive por la fe. Es interesante que el Señor habla de la necesidad de orar siempre, sin desanimar, sin desmayar. Clamar, orar sin cesar. Y ahí el Señor va a hablar. En esta parábola, Él dice: mira, el Señor también va a escuchar tu oración. Si hay un juez inicuo, oyó el clamor de aquella mujer, ¿cuánto más Dios que te escogió? El Dios que te amó, el Dios que es justo, el Dios que generó vida en ti. ¿Cuánto más Él te va a sustentar en tu fe, en tu necesidad, en tu clamor? Y ahí Él nos dice una cosa que parece que sale del asunto. Os digo que deprisa os hará justicia, no tardará. ¿Cuál es la justicia que nosotros queremos, mis hermanos? ¿La justicia de un Dios que nos puede dar esta vida en este mundo? No. La justicia de Dios, hecha en Cristo Jesús, nos dio vida eterna. Esa es la justicia de Dios. En Jesús, Jesús es la justicia de Dios. En Jesús es que nosotros somos justificados. ¿Y qué Jesús nos dio? Él nos dio vida eterna. ¿Qué nos prometió? Él prometió. Si uno saca esto del Evangelio, no es Evangelio. El Evangelio es buenas noticias, buena nueva. Y la buena noticia es que Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y que esto no es una historia, pero que Él vive y Él volverá. Esa es la fe que Él generó en nuestro corazón, de un pueblo que no tuvo meramente una religión, de un pueblo que tiene vida eterna y un pueblo que espera por la vuelta del Señor Jesús, la venida del Señor. Y miren lo que Él nos dice: os digo que no tardará. Parece que está tratando de un asunto que no tiene nada que ver con orar sin cesar, el deber de orar siempre. Parece que Él cambió el asunto, pero la iglesia fiel entiende de lo que Él está hablando. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con el resto? Todo. Porque cuando uno abre en Apocalipsis capítulo 22, ¿qué dice? El Espíritu dice: ven. ¿Qué es la iglesia dice?
que la novia dice: ven. Ese es el clamor de la iglesia fiel. Pedro dice así: ¿quién nos puede convencer sabiendo de esto? Hay un pueblo, hay una iglesia que no se conforma con este mundo, que no está esperando una respuesta de este mundo, que no está esperando una justicia de este mundo. Pero hay un pueblo que está mirando a lo alto, clamando de día y de noche, como aquella viuda. Ella clamaba. Y hay una iglesia que el Señor dice aquí: y Dios no le hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y noche. Mis hermanos, hay una iglesia que de día y de noche está clamando: ahora ven, Señor Jesús, ven. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero esa es la característica de la iglesia fiel durante toda la historia de la iglesia. La característica de la iglesia fiel, y en todos los momentos en la historia donde se habló de avivamiento, allá en la iglesia primitiva, uno ve al apóstol Pablo hablando de la venida del Señor Jesús. Él habla de la venida del Señor Jesús, esperando la venida de Jesús, ansioso por este día. Y como él habla en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, cuando él está encerrando su vida, él está terminando, y él dice, él habla del buen combate, él termina diciendo: aún me queda lo mejor, me queda recibir la corona de justicia que el justo juez ha preparado para mí. ¿Y para quién más, mis hermanos? ¿Para quién? ¿Para quién más? Están buscando en la Biblia, ¿no? Están muy tímidos, no están leyendo la Biblia. Y para todos aquellos que aman la venida de Jesús. Y él está preguntando: pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, él va a hallar esta fe. No es una fe que lleva al hombre a ser religioso. No es una fe supersticiosa. No es una fe religiosa, pero es esta fe de este poder de Dios que salva, que transforma, que libera y que enciende esa llama en el corazón del hombre y que te hace ver al pecado y decir: no me convence esta persona. Y cuando tú estás diciendo no al pecado, tú estás diciendo: Jesús va a volver. Es la iglesia fiel. Cuando uno está delante de la computadora, delante de un televisor, delante de una propuesta, y tú ves que aquello allá te va a separar del Señor, de la comunión con el Señor, y tú no quieres perderte la venida del Señor Jesús. Yo no sé si va a ser hoy, va a ser mañana, si va a ser de aquí a 10 años, 20 años, 30 años, yo no sé. Pero la iglesia ama la venida de Jesús. Ella ama al Señor Jesús. Y ella está clamando cada instante. Es nuestro clamor en diversas situaciones. No quedamos todo el día: sangre de Jesús tiene poder, líbrame. No es eso. Pero es una iglesia que vigila, que ora. Es una iglesia que valoriza la bendición. Y el clamor de ella es: Señor, yo no puedo perder la bendición. Yo no puedo perder mi salvación. Yo no puedo perder ese día maravilloso, que es el día de la venida del Señor Jesús. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Esa fe de estos días tan difíciles, donde la palabra del Señor dice que el amor se enfriaría en el corazón de los hombres, la fe se enfriaría. En estos días de tan poca fe, o de una fe que no es la fe generada por el poder de Dios, por la palabra de Dios, pero es una fe religiosa, histórica, tal vez alguna cosa que dieron el nombre de fe. Pero esta fe que la palabra habla, que hace al hombre amar este día, que hace al hombre esperar este día, esta fe está viva hoy en nuestro corazón. Esa fe, mis hermanos, si nosotros no estamos amando la venida de Jesús, podemos estar frecuentando la iglesia, muchas cosas, pero si no amamos la venida del Señor Jesús, si la venida de Jesús no nos deja maravillados,
Si esto se enfrió en nuestro corazón, es porque la fe se enfrió. Nos estamos volviendo religiosos como tantos religiosos que existen. No podemos acostumbrarnos a esto, pero podemos clamar al Señor también. Señor, como los discípulos hicieron, Señor, acrecenta mi fe. Es velar por esta fe, y a medida que la fe estuviere viva, ese puede ser nuestro termómetro. La fe está viva, entonces yo estoy amando la venida de Jesús. La fe está viva y la venida de Jesús es algo maravilloso para mí. Es una certeza, es una esperanza. Nosotros no somos como los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque nosotros tenemos esta fe. Amén. Vamos a cantar un loor al Señor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. En Apocalipsis 22, en el versículo 17 que nosotros mencionamos aquí, dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el penúltimo versículo de la Biblia, Jesús deja una palabra nuevamente para la iglesia diciendo, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Qué dice mi Señor? El que dice, deje de esperar es la iglesia infiel, pero el buen siervo dice, mi Señor viene. Él está esperando por el Señor. Esto nos lleva a este clamor sin cesar, a una vigilancia, a una constante oración, a una oración de aquellos que no quieren perder esta salvación y no quieren perder este día maravilloso de la venida del Señor Jesús. El Señor dio una revelación mostrando un varón, y este varón estaba afligido porque él prestó un dinero a un hermano, y este hermano invirtió en un negocio, y ese negocio no le fue bien, y él está afligido si va a conseguir recibir ese dinero que él había prestado. Y el Señor dice, mi hijo, no te preocupes, yo iré a honrarlo. Ciertamente él debe haber hecho esto consultando al Señor, y el Señor está diciendo, descansa en el Señor. El Señor también dio una revelación mostrando un varón que se sentía en su lugar de trabajo en una situación muy injusta, y él estaba muy preocupado. Y el Señor dice que tú descanses en el Señor, porque el Señor va a transformar esta tu lucha en una bendición, y Él va a revertir esta situación. Una sierva preocupada por su hijo, que pasa por una situación muy difícil. Y el Señor dice así, mi hija, yo he oído tu oración, y allá donde tu hijo está, separado de ti, yo estoy a través de tu oración, operando en la vida de él. El Señor también mostró una señora que estaba angustiada en la iglesia porque su marido estaba hospitalizado unos días. Pero el Señor decía que durante el loor, Él envió un ángel al hospital y Él va a operar una señal maravillosa, curando allí a su esposo. El Señor también mostró que está pasando en la iglesia y dando una bendición, una cura a una enfermedad pulmonar a un niño. Y operaba también una enfermedad en las piernas de una señora. Mostró también algunos varones pasando por una lucha de desempleo, un vendedor y dos otras personas, y el Señor dice a uno de ellos que Él ha visto su aflicción y la situación en su casa, hasta incluso faltando las cosas básicas dentro de su casa. Y el Señor dijo que Él no está allí, no está ajeno a eso, y va a abrir una puerta en respuesta a su necesidad. Invito a la iglesia a ponerse de pie para orar al Señor. Señor Dios, nosotros te bendecimos porque en esta última hora hay un pueblo que conoce el clamor por la sangre de Jesús. Hay un pueblo clamando por vida. Hay un pueblo clamando por la venida del Señor Jesús. Señor, mantiene esta llama encendida en nuestro corazón. Que tu palabra pueda estar vivificando nuestra fe. Oyendo tu voz, que podamos, Señor, amar cada día más ese maravilloso día de la venida del Señor Jesús. Concédenos tu bendición, pues en tu nombre decimos que la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, las suaves y tiernas consolaciones del Espíritu Santo, permanezcan sobre todo el pueblo de Dios hoy y hasta el glorioso día de la venida del Señor Jesús. La iglesia puede tomar asiento. Nos ponemos a disposición de todos los que deseen una oración o hasta alguna aclaración al respecto de la palabra del Señor.
Y deseamos a los hermanos de la iglesia y a aquellos que están conectados con nosotros vía Radio Manaim, vía satélite, que todos puedan permanecer en la paz del Señor Jesús.